Hemos estado surcando por estudios del fruto del Espíritu, muy bonitos, y vimos pues algo espectacular la semana pasada sobre una manifestación del fruto del Espíritu, amor. Lo pueden ver allí en YouTube o en la página, porque además le incluyo la melodía que tanto me gusta, que se llama Oh Amor de Dios. Oh Amor de Dios, incalculable, eternal. Realmente el amor de Dios no lo llegamos a comprender totalmente en este cuerpo limitado y de pecado que traemos, pero nos gozamos en él. Sin embargo, siendo la Semana Santa, voy a dar un estudio diferente sobre una palabra que debemos, por favor, Maru, apúntala, se llama confianza. Quiero que esta tarde agarres un cuaderno y la escribas 1000 veces. Tú también, Mero Martínez, escríbela 1000 veces. Palabra confianza, confianza, confianza. Tengo que tener confianza. Todo está bien con mi ser, no hay ningún problema. Dios puede con todo y lo que me está pasando, aún Dios lo permite. Tengo que tener confianza. Así que en esta mañana el estudio se llama El huerto de Getsemaní. Y vamos a hablar un poco sobre la confianza de Jesús en el huerto de Getsemaní. Señor, te damos muchas gracias, muy contentos estamos por darnos el privilegio de participar en tu palabra, de penetrar en ella y nutrirnos con las cosas que nos das, prácticas, sencillas para nuestra vida diaria. Tú tienes este libro para nosotros, nuestra comida espiritual diaria. Te pido, Señor, que nos des un buen estudio, que nos bendigas, que nos nutras y que las personas que quieren que estén en este estudio conectadas, ojalá no estén, sino que lo puedan ver después, un buen estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El huerto de Getsemaní. Y yo creo que estamos familiarizados con ese tema, el lugar secluido donde Jesús pasaba tiempo con sus discípulos. Para ello voy a empezar por leer Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos, Marcos 14, 32, que dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Jesús, siendo Dios, a pesar de que también era hombre como nosotros, sabía perfectamente todo lo que iba a pasar en su estancia en la tierra. Lo supo desde siempre. A eso vino, a cumplir el plan de Dios para la salvación del hombre. En Lucas capítulo 9, versículos
58 creo que es, dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía, y mira que en Lucas 9 estamos hablando de mucho tiempo antes de que él estuviera ya enfrentándose a la cruz. Lucas 9, te voy a dar el versículo exacto, perdón, a lo mejor es 48, a ver. Es el 51, Lucas 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Con gran determinación, con gran coraje y valor y amor por lo que iba a hacer, afirmó su rostro. Estaba dispuesto a llegar a las consecuencias de su propia muerte y muerte de cruz, para abrir las puertas del cielo a todo aquel que cree en él. Jesús sabía. Jesús y sus discípulos, pues, en esa última semana de su estancia en la tierra, muy atareada, por cierto, desde el Domingo de Ramos, en donde él entró triunfantemente a Jerusalén, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y el jueves habría de celebrar la Pascua. La Pascua se celebraba el viernes, pero para muchos extranjeros de Jerusalén se celebraba la noche anterior. Y Jesús era, entre comillas, extranjero. Era del norte de Nazaret y venía con sus discípulos, venía de Capernaum y tenían esa costumbre de celebrar la Pascua el jueves. Se iba a celebrar el paso de Jehová, aquel evento trascendental e importantísimo en la vida de los judíos, en donde Dios con mano poderosa los sacó de Egipto, llevando a cabo la 10ª plaga contra los egipcios, la muerte de todo primogénito egipcio. El paso de Jehová, la Pascua. La Semana Santa celebra ese evento. Años, cientos de años atrás. Y así también Jesús y sus discípulos celebrarían en esa noche el paso de Jehová. Recordámoslo, Éxodo 12, versículo 3. Éxodo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 8 de Éxodo 12. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y el versículo 11 de ese mismo capítulo: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, el paso de Jehová.
Ahí mismo en Éxodo, pero el capítulo 11, un capítulo anterior, versículo 14, dice, es el versículo 14 del capítulo 12. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y así fue. Y Jesús estaba haciendo precisamente eso en esta noche de jueves, que probablemente era el mes de abril. El día 14, porque dice aquí que el día 10 se debe de preparar para que el día 14 se celebre la Pascua. De ese año, no sé, año 30 después de Cristo. Estaba Jesús dispuesto a celebrar la última cena con sus discípulos. Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos capítulo 14, versículo 12, que dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahí en esa cena muy trascendental, y tú lo puedes leer con calma, capítulo 13, 14, 15, 16 de Juan, las enseñanzas poderosas que les dio Jesús en esa última cena. Enseñanzas muy importantes para sus discípulos. Ahí Jesús le dio cosas importantísimas, sabiendo él lo que iba a pasar horas después. No vemos a Jesús para nada nervioso, preocupado, miedoso, en pánico total, sabiendo los detalles exactos de qué iba a pasar ese jueves en la noche, viernes en la mañana y su crucifixión y muerte viernes en la tarde. Él está totalmente concentrado en pasar las enseñanzas importantes que todavía faltaban por dar a sus discípulos. Ellos habrían de recordar con mucho cariño, con mucha determinación estas enseñanzas cuando Él ya no estuviera, porque ellos iban a ser los que seguirían con la expansión del cristianismo, habiendo recibido al Espíritu Santo, al Consolador, que dice Jesús será mayor cuando yo me vaya. No estarán solos, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo. Y en la sagrada comunión del aposento alto ahí con Jesús esa noche, donde había realmente gran tranquilidad y había sosiego, meditación, oración, enseñanza. Empiezan después, saliendo de ahí, a caminar hacia el huerto de Getsemaní. A la agónica situación del huerto
de Getsemaní. Jesús era Dios. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. ¿Cómo crees tú que Jesús podría estar nervioso o tener miedo ante las cosas que él sabía con anterioridad que le iban a pasar? Él es Dios. Sí, pero también era 100% humano, como tú y como yo. Y Él quiere que aprendamos a tener confianza en Dios. Ya tenemos datos muy importantes, fuertes de nuestra vida. Sabemos que nos vamos a morir. Sabemos que vendrán todavía circunstancias adversas en nuestra vida, enfermedad, tragedias. Hasta cierto punto, lo peor de nuestra vida está adelante a medida que nosotros nos vamos haciendo viejos. Enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Son pocos y malos los días que nos quedan y Él quiere, Dios, que los estemos viviendo en plena, total, absoluta confianza. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha quitado su poder que traemos en el corazón. Y al contrario, quiere que nosotros saquemos la casta, que realmente podamos mostrar al mundo nuestra confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Y eso también nos lo quiere mostrar Jesús en este pasaje de el huerto de Getsemaní. Él va con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Los discípulos no saben, no tienen la menor idea de lo que va a pasar. Se los había dicho ya Jesús en muchas ocasiones, de que Él iba a ser prendido por los líderes de Jerusalén y ser crucificado. No entendieron, pero también de que iba a resucitar. No entendieron, pero sí estaban con Él. Y esta enseñanza es muy poderosa. Getsemaní era un huerto situado en el Monte de los Olivos, junto al manantial de Cedrón. Muy conocido por Jesús y sus discípulos, porque muchas veces habían pasado ahí la noche. Lucas 21:37, por ejemplo, Lucas 21:37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. También en Lucas capítulo 22, versículo 39, Lucas 22, 39, dice así: saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Judas Iscariote, que era uno de los 12, había dejado la mesa esa noche porque Jesús le había dicho: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y salió porque Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y él sabía
¿A dónde iría Jesús? Era fácil de adivinar: al monte de los olivos. Allí lo encontraría llevando a los alguaciles para que prendiesen a Jesús. Juan capítulo 18, versículo 2. Juan 18, 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Pero veamos la enseñanza poderosa que nos da Jesús en esa última noche de su vida terrenal. Le quedan unas cuantas horas para perder su vida humana. Y te digo otra vez, que quede bien recalcado, Jesús era tan humano como tú y como yo lo somos ahora. Jesús, número 1, eligió ese lugar, Getsemaní, para mostrar serenidad y confianza, porque todo estaba controlado por el Padre. Juan 17, versículo 1, que dice así. Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos que está hablando en verbos de terminación. He acabado, te he glorificado. Pero vemos a un Jesús poderosamente confiado en lo que al Padre hará con él durante estas horas y hará con él después de estas horas. Jesús también eligió este lugar, Getsemaní, para perdonarnos cuando fallamos, aún en los momentos cruciales. No importa cuál sea la falta, Jesús siempre nos recibirá con los brazos abiertos. Marcos 14, versículo 39. Marcos 14, versículo 39. Otra vez oró diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles son palabras? ¿De qué se está hablando? Pues vámonos un poquito para atrás. Versículo 36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué humano vemos a Jesús. Él sabe lo que va a pasar.
Todo te es posible, Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y en este momento tú podrías hacerme no tomar esta copa de sufrimiento terrible que está por acontecer, pero que se haga tu voluntad. Dice el versículo 39 que otra vez oró de esta manera. 3 veces le pidió al Padre que si fuera posible le quitara esta copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces vemos la serenidad de Jesús y vemos la angustia de Jesús, identificándonos nosotros como humanos que somos en esas enseñanzas poderosas de Jesús. Tengo confianza en ti, Cristo, pero soy tan incrédulo, tan miedoso. Ayuda mi incredulidad. Haz conmigo tu voluntad. Dame el poder, que ahí está. No es cuestión de que yo continúe teniéndolo y me sacas adelante hacia la eternidad a través de este peregrinaje por la tierra. Salmos 136. Salmos 136, 1 y 2. Salmos 136, 1 y 2, que dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad porque siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. En los momentos difíciles de tu vida, tú te vas a estos versículos que inclusive lo dice 2 veces, 3 veces, porque el versículo 3 también lo dice: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Tú sabes, Dios, por qué estás permitiendo esto en mi vida, este hoyo, este tropiezo, este enfrentamiento, esta tragedia, lo que sea. Tú quieres lo mejor para mí y me haces pasar por el fuego sin quemarme. La siguiente cosa que vemos aquí en el estudio: manifestar su sabiduría. Manifestar su sabiduría. Grandes enseñanzas había dado ya Jesús. Su fe es fortalecida en el lugar apropiado para prepararnos a las pruebas. ¿Vas tú al lugar apropiado para prepararte a la prueba? Getsemaní era el lugar precioso de Jesús para pasar la prueba. Él sabía dónde tenía que ir para salir totalmente fortalecido. ¿Sabes tú dónde ir para totalmente estar fortalecido? La palabra de Dios, la oración. Salmos 119, 92. Salmos 119, 92, que dice así. No, perdón, Salmos 119, 92. Si tu ley
no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción habría perecido, hubiera perecido. Precioso, para que tú hagas lo mismo. Número 2, ¿por qué Jesús escogió Getsemaní? Número 1. Pero número 2, Jesús actuó ahí en ese lugar, Getsemaní. Primero, preparando a sus discípulos sobre lo que venía. Marcos 14, 38. Otra vez los discípulos no tenían la menor idea, aunque Jesús de muchas maneras se los había dicho ya. Como también a nosotros nos dice las cosas que van a pasar. Ya sabemos. Debemos pues estar totalmente preparados. Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. Venid, velad y orad, porque se los encuentra dormidos allí en Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que tu espíritu está dispuesto. Aquí estoy, Señor, tú me sacas, pero mi carne es débil. Necesito estar preparado, necesito estar alerta constantemente, porque en cualquier momento se desemboca una gran prueba. Dios quiere prepararte para grandes cosas. Espera que estés velando y orando para cuando sea el tiempo adecuado. Para impactar a otros, para predicarle a otros, para tomar las oportunidades que Dios te da y mostrar quién es Dios a través de tu vida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 5, 8. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, él quiere destruir tu confianza en Dios, hacerla pedazos. Dios no tiene ningún interés en ti. Mira lo que te está pasando y cosas peores te vienen. ¿Por qué lo sigues? ¿Para qué? Quiere destruir tu fe. Jesús actuó en ese lugar, Getsemaní, mostrándonos que era humano y necesitaba consolación. Y necesitaba compañía en tiempos tan difíciles como los que ahora en ese lugar estaba enfrentando. Marcos capítulo 14, versículos 33 y 34. Marcos capítulo 14, 33 y 34. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Él era como nosotros, totalmente humano. Se identifica contigo, o más bien tú te debes identificar con Él.
cuando tú pases por pruebas. Él está allí para consolarte. Él está allí para acompañarte. Y además tienes al grupo cristiano, a tus hermanos en Cristo, a los cuales les puedes decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por favor, velad conmigo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4. A ver otra vez, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Poderoso caballero es Cristo, que nos hace pasar por el fuego sin quemarnos, que nos hace pasar por los ríos sin anegarnos, que siempre está con nosotros, que nunca nos dejará, sino que siempre nos acompaña. Y Jesús tuvo lo mismo. Ahí estaba el Padre, consolándolo, a su lado, confortándolo ante la dura prueba que estaba por sucederle. También número 3, también para enseñarnos el camino correcto, para tener victoria sobre la prueba. ¿Cuál será el camino correcto para tener victoria sobre la prueba? Pues nos vamos otra vez a Marcos, capítulo 14, al versículo 35. Marcos capítulo 14, versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró para que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Vaya enseñanza para nosotros la oración, porque con la oración podemos estar en paz. Por nada estéis afanosos, nada estéis preocupados, que nada os disturbe. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego con acción de gracias. No debes preocuparte, porque es pecado. Preocuparte es no tener confianza en Dios. Y es importantísimo que tú estés tomando la copa de confianza hoy y mañana y todo el tiempo, para que cuando vengan las pruebas, ella no se derrita, no se desaparezca, sino que esté poderosa a través de la prueba. Bueno, vimos por qué Jesús escogió Getsemaní.
Vemos cómo actuó Jesús en Getsemaní. Y ahora número 3, cómo Jesús triunfó en Getsemaní. Y todo esto te lo puedes aplicar a tu vida. Tú conoces ese lugar, Getsemaní. Es ese lugar secreto de tu corazón, a donde vas a Dios con todas tus congojas, con todas tus aflicciones, temores, angustias, y sales poderosamente confortado por Dios. Jesús triunfó en ese lugar, Getsemaní, entendiendo la perfecta y agradable voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana, pero no es sin propósito. Es perfecta, es agradable y es exactamente lo que nosotros necesitamos. Marcos 14:36. Marcos 14:36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, no quiero. Lo veo con tanta claridad todo lo que me va a pasar. Mas, no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Estás tú poderosamente fuerte como para pronunciar palabras como esas? No, Dios, no quiero que me quites la prueba, sino que me des el poder para tener la fe y la confianza y pasar por ella contigo. Pero también Jesús triunfó en la cruz, porque todo el ejército del cielo siempre está a su disposición. Mateo 26:53. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Él sabía que tenía el triunfo, venían a aprenderlo en unas horas o en unos siguientes minutos, y con 12 legiones de ángeles derrotar a todos esos guardias y sacerdotes que venían a prenderlo. Pero el triunfo total no iba a estar allí, sino en la cruz. En la cruz se consumó el triunfo total de Cristo sobre el enemigo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No mandes las 12 legiones. Estropearía el triunfo total eterno que se va a consumar. No aquí,
en Getsemaní, en la cruz del Calvario, y triunfó sobre ellos en la cruz. Y Jesús triunfó ahí en ese lugar de Getsemaní también, mostrando su majestuosa actitud de triunfo, en todo momento, con aplomo, con seguridad, maravillando a todos. Cuando vinieron a prenderle, la fuerza de Dios estaba en toda extensión. Y cuando Pedro quiso defenderlo, dijo: Pedro, no lo hagas. Y le restituyó la oreja a Malco, el que había empezado a atacar. Y con la espada de Pedro había perdido la oreja. No. Y fue con Anás, y fue con Caifás, y fue con Pilato, y todos se maravillaban de la fuerza de este hombre. Mateo 26, 51. Mateo 26, 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada perecerán. ¿Acaso no piensas que puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Juan 18, del 6 al 8. Juan 18, del 6 al 8. Cuando les dijo: yo soy, todos estos hombres que lo vinieron a prender retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Y más adelante, en el capítulo 19 de Juan, en el versículo 8, Juan 19, 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? No estaba Jesús muerto de miedo. Mira cómo le contesta. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada del cielo. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato, temblando ante la tremenda seguridad de Jesús. Seguridad que tú tienes cuando vas al huerto de Getsemaní y te pones a orar pidiéndole al Padre que se haga su voluntad, pero que te dé el poder para pasar la prueba. Y la pasas con honores.
como lo hizo Cristo. Vaya enseñanzas en Getsemaní. ¿Por qué escogió Getsemaní? ¿Cómo actuó en Getsemaní? ¿Cómo triunfó en Getsemaní? Ve tu vida. Seguro que estás pasando por pruebas difíciles en este momento. Ve a Getsemaní. Haz lo mismo que Jesús. Ahí está Dios. Ahí contigo en tu corazón. Él te confortará. Él te dará victoria para que juntos pasen por la prueba que estás pasando. Vaya enseñanzas en Getsemaní. Enseñanzas que encierran el poder de Dios para ti. Nuestro Salvador, aún en los momentos de debilidad, sudando sangre, imagínate la ansiedad que Él tenía para estar sudando sangre. Pero esa fortaleza en esos momentos de debilidad nos enseña, nos conforta y nos dice que hagamos lo mismo, que sintamos una misma cosa, que actuemos como Jesús, porque el Dios a quien nos encomendamos es precisamente Dios mismo. Dios quiere que en estos momentos de prueba le muestres al mundo la confianza poderosa que tú tienes. El mundo está temblando por una pandemia que es solo una prueba más de Dios. Mañana tiembla y después se inunda con tanta lluvia y después no hay lluvia y hay sequedad total y se está muriendo de hambre la gente. Esas cosas van y vienen, pero el poder de Dios está en los que le siguen. Vaya las enseñanzas de Jesús. Lucas 22, 43. Lucas 22, 43. Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Al terminar su actuación allí en Getsemaní, orando a solas porque sus discípulos mismos, los más queridos, 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, que supuestamente velaban y oraban con él, se quedaron dormidos. Él estaba solo. Clamó al Padre, 3 veces le pidió que le quitara esa copa, pero 3 veces también dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Mi opinión humana es salir de esto. Mi opinión divina es que tengo que pasar por esto para salvar al hombre de su terrible situación. Hágase tu voluntad. Y dice que se le apareció un ángel que le fortalecía. Jesús nos enseña que aún el Hijo de Dios recibe ayuda de uno de sus siervos, sus ángeles. Cuánto más nosotros debemos de recibir ayuda de otros cristianos que consideramos menores en la fe, mayores en la fe, pero conocedores del poder de Dios. Y orar con ellos
y fortalecerse en ellos. Y claro, con la fortaleza misma de Dios. Gracias por tener un grupo, gracias porque en ese grupo me estoy edificando, estoy aprendiendo, me estoy fortaleciendo para que las pruebas no sean más que oportunidades para decirle al mundo lo que Dios puede hacer con un pobre, débil, pecador como yo. Bueno, te toca a ti. ¿Cómo está tu confianza en Él? ¿Qué estás haciendo ante las terribles pruebas que estás pasando y las que más adelante vendrán? Que Dios te dé toda su fortaleza y le muestres al mundo lo que Él hace a través de un cristiano. Así es. Getsemaní, Getsemaní. Mi voluntad no, sino la tuya. Mi voluntad y no la tuya cambia el paraíso en desierto. Tu voluntad y no la mía cambia el desierto en paraíso. En esta semana de meditación, no de vacación, de gran agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por ti en la cruz. Regocíjate con Él, pasa tiempo en la palabra, fortalece tu alma, que las pruebas vendrán. Y dile, Dios, aquí estoy para ir a Getsemaní. Está bien, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada tiempo de Semana Santa, cada año, pues pasamos alguna plática sobre lo que pasó en la cruz. Esta es muy fuerte, es muy bonita. Esto llevó a que Jesús pudiera ir con gran poder a la cruz. Y allí en la cruz derramar toda su sangre por ti y por mí. Para que el hombre, para que tú tuvieras la oportunidad de entrar al cielo. Porque no hay otra manera, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por medio de la redención gratuitamente en Cristo Jesús. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Es Cristo el Salvador de tu vida? ¿Puedes tú ya descansar porque todos tus pecados han sido pagados por Cristo en la cruz? Y tienes el certificado de pago, que es tu vida cristiana. El sello de que sí, efectivamente, todo está arreglado. ¿No es así? Pues en esta mañana hazlo el Salvador de tu vida. Dile que tú quieres tener la salvación, la vida eterna, que es gratis. Él la pagó en la cruz. Para eso fue a la cruz. Y basado en eso, aprópiate de la vida eterna. Vamos a hacer una oración tú y yo. Si ya la hiciste antes y Cristo es el Rey de tu vida, pues repítela para confirmación. Si eres nuevo y quieres que Cristo sea el Rey de tu vida y te entregue la salvación que Él pagó ya por ti en la cruz, acompáñame con esta ocasión. Son tus palabras directas al cielo, a Dios. Yo solo te estoy guiando. Dios, en esta mañana
Reconozco mi pecado. Reconozco que vivo para mí y quiero cambiar eso. Me arrepiento de esa vida egoísta, pecaminosa, y vengo a ti a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en ese sacrificio poderoso que hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Entra en mi corazón en este momento, ahora mismo, y desplaza el yo terrible que tengo. Regálame la vida eterna. Dame una vida abundante aquí en la tierra, mientras espero el canjear mi boleto al cielo. Entra en mi corazón, entra ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y hayas hecho esta oración conmigo. Tú que ya tienes a Cristo desde hace mucho tiempo, pues también, para que te infunda confianza, para que cada día estés más fuerte, más fortalecido en Cristo. No importan las pruebas, Él sabe cuánto puedes soportar y no te dará más de lo que puedas soportar, sino que también te dará la salida juntamente con la prueba. En Él hay victoria. Esta semana, que sea una semana poderosa para ti, que estés en Getsemaní, fortaleciendo tu alma. Y la semana entrante, a las 11 de la mañana, miércoles, continuamos con nuestros estudios. Aquí te espero para que estés conmigo y nos deleitemos en la palabra de Dios. Buenas tardes.